Buen día, bienvenidos a todos, bienvenidos todos. Vamos a platicar sobre el último capítulo de esta muy rápida visita a la historia de la astronomía, de hecho a la explicación de eso que tenemos arriba de nuestras cabezas en las noches muy limpias y despejadas y que es verdaderamente sorprendente. La vez pasada concluimos con Galileo, pero yo quiero retomar un asuntito que no traté en la sesión anterior. Galileo fue el primer científico que intentó medir la velocidad de la luz. Claro que el método que él utilizó, pues, como lo vamos a ver en este momento, fue todo un fracaso. Pero de cualquier manera fue un intento y la conclusión a la que llegó es una conclusión muy interesante y sorprendente. ¿Qué hizo Galileo? Bueno, Galileo vivía en Pisa y allí hay una torre muy famosa, la famosísima Torre de Pisa, donde llevó a cabo experimentos muy interesantes sobre la caída libre de los cuerpos y de hecho inició lo que se conocen ahora como las leyes del movimiento uniformemente acelerado, el plano inclinado, etcétera, ¿no? Pero vivía en Pisa y desde esa torre él lanzó algunos objetos, eso dice la tradición, midiendo el tiempo que tardaban en llegar al piso. No había, obviamente, en esa época construcciones muy elevadas, y entonces se podía ver a una distancia de más o menos unos 30 kilómetros otra torre. Entonces a uno de sus chalanes le dijo: mira, tú te vas a ir a aquella torre que está allá hasta arriba, yo voy a estar aquí en la torre aquí de Pisa, también hasta arriba. Más o menos a las 7 de la noche, cuando las campanas de la iglesia que está cerca de tu torre y la de aquí den las 7 de la noche, que ya está más o menos oscuro, vamos a encender nuestras lámparas, tú allá y yo acá. Eran obviamente lámparas de aceite, ¿no? Tenían desde luego un espejo parabólico que de alguna manera incrementaba la luminosidad, pero eran unas lamparitas de aceite, ¿no? O sea, bueno, tú prendes la mía, yo prendo la mía y tú prendes la tuya, perdón. Las vamos a tener tapadas. Cuando terminen las campanadas de las 7 de la noche en la iglesia de aquí, yo voy a destapar mi lámpara. En cuanto tú veas allá que yo destapo mi lámpara, tú destapas la tuya. Y como sabemos la distancia que hay entre las dos torres y tomamos el tiempo que tarda en que tú destapas la tuya y yo veo que la destapas, ya estuvo, encontramos la velocidad de la luz. Sí, nada más que había algunos problemitas. Primero, ¿con qué medían el tiempo? En ese tiempo no había relojes de precisión ni de chiste, ¿no? Los relojes que había eran muy chafas de plano y no permitían una medida muy confiable en el tiempo. Pero además, la luz es tan rápida, tan rápida, que el tiempo transcurrido en que Galileo destapaba la suya y que veía que el otro destapaba la de él, no había ninguna diferencia. Intenta hacer un cálculo y Galileo encuentra que es una cantidad que no puede, de hecho, ni siquiera calcular. Y llega a una conclusión. Dice Galileo: si la luz no es instantánea, es extremadamente rápida. Claro, no la determina, pero encuentra algo muy importante, que la luz debe transmitirse a una velocidad enorme. Nosotros sabemos ahora que la luz viaja en números redondos a 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. En un segundo y medio está en la luna. ¿Se dan ustedes cuenta de la enorme velocidad? ¿Sí? La luz del sol que nos llega a nosotros tarda 8 minutos y medio en llegar. ¿Eso qué significa?
que si a la Luna tarda 1,5 segundos y la del Sol tarda 8,5 minutos, el Sol está a una distancia enormemente mayor. La distancia a la que está el Sol de la Tierra son 150 números redondos. Todo esto que estoy diciendo son números redondos, ¿no? 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. La Luna está como a 384,000 kilómetros. No es nada, ¿no? Comparado con la distancia de la Tierra al Sol. Por cierto, a esa distancia de la Tierra al Sol se le llama unidad astronómica. En aquellas épocas, en la época de Galileo y demás, esa distancia era enorme y se usaba como una escala del universo, que era de este tamañito comparado con lo que sabemos ahora del universo. Entonces, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Números redondos, 150 millones de kilómetros. Bueno, unos años ya después, un danés que se llamaba Olaus Rømer mide la velocidad de la luz, 1675, y él ya encuentra que la velocidad es de 226.870. Su cálculo está por arriba del valor normalmente aceptado, ¿no? Pero ya es un valor muy aproximado. Si dan cuenta, ya de 300.000 kilómetros por segundo a 226.000, ya está cerca, ¿sí? Ya está por abajo, pero está cerca, ¿no? Fizeau, un francés, en 1849, la mide también y encuentra 313.000. Entonces ya tenemos un valor abajo, un valor arriba, ¿no? Por cierto, valdría la pena que ustedes ahí en internet investiguen cómo carambas hizo Rømer y cómo carambas hizo Fizeau, ¿sí? Para determinar esa velocidad. Después tenemos un par de personajes muy interesantes, Newton y Huygens. Newton, inglés, él decía que la luz eran pequeñas partículas, que eran como municiones, ¿no? La luz era una cadena de corpúsculos, ¿no? Y Huygens decía lo contrario, decía, no, la luz son ondas como las olas del mar, decía Huygens, ¿no? ¿Quién tenía razón? ¿Newton o Huygens? Pues los dos, paradójicamente, los dos tenían razón. Si nosotros nos vamos ya por ahí a principios del siglo XX, Luis de Broglie, el duque Luis de Broglie, encuentra que la luz es las dos cosas. Es una onda que tiene asociada una partícula. ¿Sí? Eso se llama la teoría dualista, que ustedes conocen muy bien de sus profundísimos cursos de química y de física. Muy bien. Por cierto, se me ocurrió incluir una interesante anécdota. John Daniel Wittenberg, alemán, al que le apodaban Titius, encuentra en 1772 lo siguiente. Decía Titius, si a la serie simple 0, 3, 6, 12, fíjate que empieza en 0, sigue el 3 y después se va duplicando, ¿no? Cada número de la serie, cada número subsecuente de la serie. Y decía Titius, si a cada número de la serie simple, le agregamos 4, entonces va a quedar 0 más 4, 4, 3 más 4, 7, 6 más 4, 10, 12 más 4, 16, etcétera, etcétera. Entonces, si a cada número de la serie simple, 0, 3, 6, 12, 24, 48, etcétera, le sumamos 4, entonces nos resulta esta otra serie. Y si luego cada número de la serie que resultó lo dividimos entre 10, punto 4, punto 7, 1, 1.6, etc., da la distancia media a los planetas en unidades astronómicas. ¿Qué? Eso se llama la regla de Titius. Punto 4, la distancia media del Sol a Mercurio. Punto 7,
la distancia media del Sol a Venus en unidades astronómicas. Tierra, la Tierra 1, pues claro, así definimos la unidad astronómica, ¿no? Como la distancia de la Tierra al Sol. Entonces son una unidad astronómica para la Tierra. Para Marte, 1.6. Para Júpiter, 2.8. Para Saturno, 5.2. Si ustedes consultan en las tablas de distancias astronómicas del Sol a los planetas, las distancias medias, se van a encontrar con que coinciden exactamente. Claro, en esa época se conocían los planetas hasta Saturno. Los que seguían de Saturno no se conocían, ¿sí? Y estos se ajustan muy bien a las distancias en unidades astronómicas hasta Saturno, ¿sí? Ya después ya empieza a desviarse un poquito, y ya en el caso de Plutón, de plano, no se ajusta para nada, ¿no? Es un caso interesante, ¿no? Porque de alguna manera matematiza otra vez el universo, ¿no? A las distancias de los planetas al Sol siguen una secuencia, ¿no? Una serie matemática, ¿no? Lo cual es, pues, por supuesto, interesante. Newton, por cierto, es un personaje del que todos debemos, por supuesto, hablar. Las famosas leyes del movimiento de Newton. ¿Se acuerdan qué dice la primera ley? La primera ley de Newton dice que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir rectilíneo uniforme? Pues en línea recta, ¿no? Todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras algo no modifique esa situación, ¿sí? Si yo de repente veo que cualquier objeto empieza a moverse, automáticamente digo, algo está haciendo que se mueva, ¿sí? Ese algo que está haciendo que un cuerpo que está en reposo se mueva, o bien que el que está en movimiento rectilíneo uniforme cambie ese movimiento, se le llama modernamente fuerza, ¿sí? Eso dice la primera ley de Newton. Ahí les dejo de tarea que busque qué dicen la segunda y la tercera leyes de Newton, ¿no? Así como lo hicimos con las leyes de Kepler. ¿Se acuerdan que nomás mencionamos la primera y se les quedó de tarea la segunda y la tercera? Espero que ya lo hayan hecho. Aquí igual vamos a buscar lo que dice la segunda y la tercera leyes del movimiento de Newton. Newton era un personaje, científicamente hablando, admirabilísimo. Fue durante cientos de años la cumbre del conocimiento científico, pero personalmente era un tipo miserable, realmente envidioso, intrigante. Muchos afirman que la ley de gravitación universal, que él obtiene haciendo un análisis matemático de las leyes de Kepler, realmente fue idea de otro físico de la época, Wren, que platicando con Newton sugiere la idea. Sí, claro, el desarrollo matemático de toda la ley de gravitación universal es de Newton, pero la idea original es de Wren, y Newton ni siquiera lo menciona, ¿no? Cuando publica sus leyes del movimiento, ni lo menciona. Tiene un pleito épico con Leibniz, alemán, acerca de la invención del cálculo. Newton encuentra el cálculo, lo descubre o lo desarrolla, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Lo descubre o lo desarrolla, pero no lo publica. Él lo encuentra y lo usa. Y ustedes saben, en sus profundísimos conocimientos de matemáticas, que el cálculo es poderosísimo. Nos permite hacer operaciones que de otra manera serían complicadas, muy complicadas, con mucha facilidad. Él aprovecha ese conocimiento que tiene, que encontró, para el desarrollo de su física, de la física de Newton.
Unos años después, como unos 15 años después, 12 años después de que Newton descubre el cálculo, en Alemania, Gottfried Wilhelm Leibniz también lo encuentra. Nada más que él sí lo publica. ¿Sí? Y se hace famosísimo, porque obviamente una herramienta matemática tan poderosa como el cálculo inmediatamente se populariza. Los físicos y matemáticos de la época lo adoptan y lo empiezan a usar. Pero en Inglaterra Newton se pone furioso y acusa a Leibniz de plagio. Háganme favor. ¿Cómo iba Leibniz a plagiar a Newton si Newton jamás publicó nada sobre el cálculo? ¿Cómo? No hay justificación alguna. De hecho, la nomenclatura que nosotros usamos para el cálculo, como usamos nosotros, es de Leibniz, que es una nomenclatura simple, lógica. La nomenclatura de Newton era complicadísima, porque pues, nada más lo usaba él, ¿no? Él la entendía y no le preocupaba si nadie más, porque además no lo publicó. Pero la nomenclatura nueva es de Leibniz. Empieza una polémica entre los dos espantosa. Los que apoyan a Newton, y además con los bandos, ¿no? Los que apoyan a Newton y los que apoyan a Leibniz, y se mandaban problemas a nombre de Leibniz o de Newton uno al otro, retándolo, ¿no? Decían, a ver, ahí va un problema, disque de Newton, ¿no? Le mandaban Newton un problema a Leibniz, ¿no? No era realmente Newton, eran los seguidores de Newton. Le mandaban, a ver, este problema se lo propone Newton, a ver, resuélvalo, ¿no? Leibniz lo resolvía y se lo planteaban sus propios seguidores, mire, maestro, este problema, se resuelve así. Ahí va de regreso, ¿no? hacia Newton, y le mandaban otro. A ver, ahí les va uno, a ver, ahí le va uno, a ver si de veras es tan bueno, a ver, resuelvan. Dicen que esa polémica termina, no sé qué tanto sea leyenda y qué tanto sea realidad. A mí me suena más a leyenda que a verdad. Pero dicen que en cierto momento los seguidores de Leibniz le mandan un problema a Newton y le dicen, y le damos un mes para que lo resuelva. ¿Sí? Los seguidores de Newton le presentan el problema, Newton dice, pues está muy fácil, ¿no? Y entonces los seguidores de Newton le mandan un problema a Leibniz y le damos toda la vida para que lo resuelva, ¿no? Bueno, la polémica jamás se resolvió, sigue hasta la fecha. Muchos afirman que fueron descubrimientos independientes, el de Newton y el de Leibniz. Los apasionados de Newton dicen que Leibniz se lo fusiló, etc. La polémica sigue, ¿no? Muchas veces pasan así cosas en la historia de las matemáticas. Por ejemplo, el descubrimiento de la solución de la ecuación de tercer grado es también interesantísima. Se las voy a platicar porque vale la pena. Por allá 1300 y fracción, en Italia, hay una lucha entre los estados papales, se llamaban los que seguían al Papa, los apoyadores fanáticos del Papa, y los protestantes. Y había guerra, era guerra. ¿Sí? Y un día en un pequeño poblado que se llama Brescia, vivía una familia relativamente pobre, y ahí vivía un chiquillo que se llamaba Nicolás, ahora conocido como Nicolo de Brescia. Qué raro, ¿no? En esa época se acostumbraba poner de apellido a la gente el lugar de donde había nacido. Bueno, en ese lugar hay una guerra espantosa entre los seguidores del Papa y los protestantes. Al papá de Nicolo y a Nicolo los agarra la batalla en plena calle, entre los dos frentes, ¿sí? Y entonces, pues en esa época no era de que, a ver, este sí es mi enemigo, no, sino agarraban parejo. Al papá de Nicolo lo matan a sablazos y el propio Nicolo recibe un sablazo en la cabeza. Termina la batalla, se van los ejércitos, la mamá, por supuesto, como cualquier mamá del mundo,
Mi hijito, ¿no? Y sale a buscar a Nicolo, ¿no? Al señor ni le importaba, pero el chamaco sí, ¿no? Llega, encuentra al papá muerto y a Nicolo muy mal herido. Lo recoge, lo lleva a su casa. No había médicos y afortunadamente no atendió ningún médico a Nicolo, porque en esa época lo primero que se les ocurría a los médicos era sangrar a la gente, ¿no? Sin sacarle sangre, ¿no? Ahí lo hubieran rematado, ¿no? No hay médicos, no hay a quien acudir y entonces a la mamá lo único que se le ocurre es curar las heridas de Nicolo como se curan los animalitos, lamiéndole las heridas. Nicolo se recupera, pero queda a consecuencia de las heridas tartamudo. Tartamudo en italiano se dice tataglia. Y entonces es el apodo que se le queda a Nicolo, ¿no? Nicolo tataglia, 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 ¿no? No se sabe si es a consecuencia de las heridas o ya de por sí traía él esa obsesión. Nicolo se obsesiona con el álgebra, ¿no? Es un fanático del álgebra. La familia queda en la ruina, el papá muerto, la mamá pues a duras penas sobrevivía con Nicolo. Y entonces dicen los biógrafos de Nicolo de Breccia, Tataglia, que se iba al cementerio, había muchas lápidas nuevas, la guerra, ¿no? Y allí en las lápidas, con lo que encontraba, carbón o yeso o con lo que fuera, se ponía a hacer álgebra, ¿no? Un buen día, como resultado de su obsesión, encuentra cómo se resuelve la ecuación de tercer grado. La de segundo grado, desde los egipcios comentábamos el otro día que ya habían encontrado la solución. Y luego, sí, algebraicamente se encuentra la fórmula del chicharronero que ustedes conocen muy bien. Pero la de tercer grado no se conocía. Entonces, había torneos, así como ahora hay torneos de fútbol y torneos de básquet, etc. Sorpréndanse ustedes, había torneos de matemáticas. Y había lana de promedio, había dinero. Tataglia se las ingenia para participar en esos torneos y él sabe algo que nadie más sabe: cómo resolver la ecuación de tercer grado. Y entonces con sus alumnos, unos cuantos que él tiene, se las ingenia para que esos muchachos planteen problemas que impliquen resolver una ecuación de tercer grado. Pues gana todos los torneos, nadie más sabe hacer eso. ¿Sí? Un día, uno de sus alumnos, que se apellidaba Cardano, dice: maestro, enséñeme cómo se resuelve la ecuación de tercer grado, ¿no? No, le dice Tataglia, no, de eso vivimos, man. Así es que no, tú sigue con lo tuyo, tú en los torneos planteas los problemas, yo los voy a resolver y voy a dar la solución, pero nada de que enséñame, por supuesto que no te lo voy a enseñar. Pero Cardano duro y duro, ¿no? Insistiéndole a Tataglia que le enseñe la ecuación de tercer grado. Un día, Tataglia cede, le enseña a Cardano cómo resolver la ecuación de tercer grado. Cardano desaparece. Un par de años después se publica... Espía. No tanto espía. 2 años después, 2-3 años después, se publica un libro de álgebra. La atracción del libro, la solución de la ecuación de tercer grado. No, Tataglia se enfurece, ¿no? Y anda buscando a Cardano por todos lados con la sana intención de matarlo, ¿no? No lo encuentra nunca. Cardano, muy buen matemático también, encuentra por su lado cómo resolverla de 4º grado. ¿Sí? Y entonces es el amo de los torneos. Ya Tataglia ya se murió, ¿no? Entonces ya anda Cardano libremente en los torneos y ahora sabe cómo se resuelve la de tercero y cómo se resuelve la de cuarto. Nada más que la de tercero pues ya la publicó, ¿no? Pero tiene un alumno. Cardano tiene un alumno que se llama Ferrari, como los coches.
Y Ferrari a cada rato le dice a Cardano, maestro, enséñeme a resolver la de cuarto grado. No, fíjate que no. No, por supuesto que no. Nosotros vivimos de esto, de los torneos y no, olvídalo. Pero Ferrari insiste e insiste e insiste. Y llega cierto momento en que Cardano cede y le enseña cómo se resuelve la ecuación de cuarto grado. ¿Qué creen que pasa? Ferrari se desaparece. Y un tiempo después se publica otro libro de álgebra. ¿Cuál es la atracción? La solución de la ecuación de cuarto grado. Yo creo que Cardano se ha de haber quedado pensando, bueno, pues ya la pagué, ¿no? Ya, lo que yo le hice a Tartaglia ya me lo hicieron a mí y ni hablar. Unos decenas de años después de esto, un matemático noruego, si no me equivoco, que se apellidaba Abel, no Abel, es Abel, demuestra matemáticamente que ya ecuaciones de quinto grado en adelante ya no tienen solución algebraica. Se tienen que resolver por otros métodos, ¿no? Numéricos, geométricos, lo que sea, pero ya no hay solución algebraica. Esa es más o menos la historia de la ecuación de tercer grado. Es interesante, ¿no? Y de alguna manera complementa la de Newton y Leibniz con el cálculo. Bueno, después de este breviario cultural vamos a seguir con nuestro asunto. La moraleja es: el conocimiento es poder y no lo divulgues. Esa podría ser una moraleja, ¿no? Efectivamente, el conocimiento es poder, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Egipto y decíamos que los sacerdotes de Amón eran tan poderosos porque tenían conocimientos también de geometría, etcétera, etcétera? Eran los que deslindaban los terrenos cuando venía la inundación por el Nilo, en la crecida del Nilo. Pues los terrenos quedaban borrados, los límites quedaban borrados, y entonces alguien tenía que ponerlos. ¿Quién los iba a poner? Pues los que sabían. ¿Qué quiere decir geometría? ¿Qué quiere decir geometría? Medida de la tierra. Así empieza la geometría, midiendo la tierra, midiendo terrenos, ¿sí? Y eso lo hacían los sacerdotes del templo de Amón. Bueno, pero ese es otro rollo. Más estoy buscando la fecha en que esto. En 1850, un francés que se llamaba Léon Foucault. León sin acento porque es el nombre francés, ¿no? Entonces, León, de cualquier manera se dice León, pero se escribe sin acento. Léon Foucault demuestra en 1850 que la Tierra rota. Es decir, que la Tierra gira sobre sí misma. ¿Se acuerdan que ya lo había dicho un filósofo griego, Anaximandro? Dijo, no, la Tierra es cilíndrica y no sé qué tanto más, y rota sobre sí misma. Bueno, ya se sabía, todo el mundo sabía que la Tierra rota, ¿sí? Pero nadie lo había demostrado. Porque una cosa es saber algo y otra cosa es demostrarlo. Y en ciencia no basta con saberlo, lo tiene uno que demostrar, ¿sí? Y lo que hace Foucault es un método muy interesante que también está clasificado como uno de los experimentos más bellos de la historia de la ciencia, así como el de Eratóstenes. ¿Se acuerdan que decíamos que era un experimento muy bello porque con muy poca información se obtienen ni más ni menos que el tamaño de la Tierra? Bueno, Foucault hace algo semejante. En una construcción que está en París, que se llama el Panteón, hay una cúpula enorme, una construcción con una cúpula altísima, son como 50 metros de altura, muy alta, muy, muy alta. Y de ahí Foucault cuelga un cable. Y del cable una bola de hierro más o menos como de 1 metro de diámetro,
Todos ustedes seguramente habrán jugado o habrán visto jugar el boliche. Los pinos, esas estructuras de madera con forma de botella que se usan en el boliche, se llaman pinos, y él hace un círculo en el piso al centro, y el cable está en el centro. Y en ese círculo pone pinos, como los del boliche. Y después arrastra la bola de boliche que está prácticamente rozando el suelo. El cable llega a tal altura que aquella bola está prácticamente roza el piso y la suelta. Son 50 metros. El periodo del péndulo, porque es un péndulo lo que se forma, es muy lento. Y entonces, conforme el péndulo está oscilando en un plano, la tierra abajo de él se está moviendo. ¿Se acuerdan qué interesante el asunto? Va de nuez. Está un cable, 50 metros, una bola de hierro muy grande, pesada, lenta en su movimiento, un círculo de pinos. Suelta la bola. La bola el péndulo está oscilando en un plano fijo. Pero conforme el péndulo oscila, la Tierra está girando, está rotando sobre sí misma, y entonces se mueve. Y entonces, ¿qué va haciendo el péndulo? Va tirando los pinos. Se mueve, tira otros. ¿Se dan cuenta qué belleza de experimento? Y muy simple, realmente muy simple. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, así demuestra Foucault que la Tierra gira. En 1846, otro astrónomo, 1846, cerca del experimento de Foucault, también un francés que se apellidaba Le Verrier, observa un movimiento raro en la órbita de Mercurio que no se apega a las leyes del movimiento de Newton. Newton era el amo, ¿sí? Y sus leyes del movimiento eran ley universal, ¿sí? Pero Mercurio presenta un movimiento en su órbita alrededor del Sol que no cuadra con las leyes de Newton. Le Verrier no puede resolver el problema. Se crean varias teorías, ¿no? Dicen que debe haber otro planeta más cerca todavía del Sol que Mercurio, al que llaman Vulcano. Vulcano era el dios de los herreros, del fuego, ¿no? Etc. Que debía haber un planeta más cercano y que se afectaba el movimiento de Mercurio. Nunca jamás se encuentran a Vulcano, pues porque no existe, no hay tal planeta. Pero sin embargo ese movimiento raro queda como un misterio, ¿no? Que nadie puede resolver. Las leyes de Newton, del gran Newton, no pueden resolver el asunto. Poco más tarde, un par de investigadores norteamericanos, Michelson y Morley, calculan la velocidad de la luz ya con toda precisión. Es el valor que se sigue usando. El que encontraron ellos es el valor que se sigue usando, es el valor preciso de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se indica con C. No se sabe realmente por qué, pero es universalmente aceptada la C como indicador de la velocidad de la luz. Y ellos encuentran que esa velocidad es 299.792.458 kilómetros por segundo. Wow. Está entre la de Fizeau y la otra, ¿verdad? Pero ese ya es el valor
aceptado universalmente de la velocidad de la luz. Y también demuestran que algo que se llamaba éter no existía. No es el éter químico, no es el éter que nosotros conocemos, era otra cosa que llevaba el mismo nombre. Por ejemplo, el sonido, ¿cómo se transmite el sonido? Se transmite por el aire. Alguien provoca un impacto en algún objeto, eso hace que el aire vibre, y la vibración del aire es la que llega a mi oído. Esa vibración a través del tímpano y el oído interno se transmite al cerebro, y el cerebro dice, ah, tambor. ¿Sí? Todo aparentemente tiene un medio mediante el cual se transmite. ¿Sí? Y se suponía que la luz también tendría que tener un medio en el cual se transmitía, como el sonido en el aire. Y a ese algo se le llamó éter. Algo muy... ¿Por qué el éter se llama éter? Pues porque etéreo quiere decir muy sutil, prácticamente impalpable, ¿no? Por eso se le llamaba éter a ese medio hipotético a través del cual se transmitía la luz. Bueno, Michelson y Morley encuentran que la luz no necesitaba ningún medio, ¿no? Y entonces la teoría del éter desaparece. Muy bien, siguen las investigaciones, la luz, etcétera, etcétera, pero a alguien se le ocurre después otra cosa. Bueno, esto donde vivimos, ¿no? Todas esas estrellas que están ahí, ¿dónde están? En un cúmulo, en una acumulación de estrellas. Y esa acumulación de estrellas se le llama galaxia. Y la galaxia en la que nosotros vivimos se llama Vía Láctea. Se llama Vía Láctea porque ya en la época mitológica se suponía que una diosa está amamantando a un dios bebé, pero se le zafa la teta a la hora que lo está amamantando y sale un chorro de leche. Eso es lo que se veía ahí arriba, como si fuera un chorro de leche, por eso se le llama Vía Láctea. Láctea se refiere a la leche. Entonces decían, es un chorro de leche que se le cayó ahí a la diosa aquella, ¿no? Bueno, esa galaxia, ¿qué tamaño tiene? Dijimos que nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Por cierto, mucho tiempo se pensó que era la única galaxia que había en el universo, que en el universo nada más había una galaxia, nada más, no había otras. ¿Saben cuántas se estima que hay? Porque nadie las ha contado, ¿no? Pero ¿saben cuántas galaxias se estima que hay en el universo conocido? 100,000 millones. 100,000 millones de galaxias. Cada una de ellas con un promedio, porque hay galaxias chiquitas, galaxias grandotas, galaxias gigantes, galaxias enanas, es de todos tamaños. Pero promedio, cada galaxia tiene como 100,000 millones de estrellas. Entonces se dan cuenta, 100,000 millones de galaxias. Cada una con un promedio de 100,000 millones de estrellas. Sí, somos el ombligo del universo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, somos importantísimos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Estamos alrededor de un sol que es 1 entre 100,000 millones de nuestra galaxia, que es 1 entre 100,000 millones de galaxias. No, si somos el centro de todo, ¿no? Por favor. Somos tan arrogantes, ¿no? A veces como los seres humanos, que impresionan, ¿no? En 1902, un señor que se llamaba Kapteyn estima que el tamaño de la galaxia, el diámetro de la galaxia, son 30,000 años luz. 30,000 años luz. En un segundo,
La luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. ¿Cuánto recorrerá en un año? Ahí vamos a hacer un cálculo rápido. Días del año, vamos a quedarnos con 365 para no complicarnos la existencia. 365 días. Cada día de 24 horas. Cada hora de 60 minutos. Cada minuto de 60 segundos. Y en cada segundo la luz recorre 300.000 kilómetros. Esto haciendo la cuenta, rápidamente me podré equivocar por ahí en alguna cifra, pero en orden de magnitud no. Casi 10 billones de kilómetros. Billones. Es decir, millones de millones. 9.47 millones de kilómetros en un año. La galaxia, según Captain, medía 30.000 años luz. Yo no me lo puedo imaginar. ¿Sí? Es una cantidad gigantesca, enorme. Pero eso no es lo peor. Otro señor que se llamaba Shapley, en 1915, dice, no, el diámetro de la Vía Láctea son 300.000 años luz. 10 veces más, ¿no? A su mecha. Hasta que otro investigador que se llamaba Trumpler, en 1920, dice, no, ni uno ni otro. Son 100.000. 100.000 números redondos, ¿no? 100.000 años luz de diámetro. Las galaxias tienen normalmente forma de disco, ¿no? Y están girando. Tienen un movimiento por la galaxia. ¿Saben cuánto dura una revolución, una vuelta de esa galaxia? 250 millones de años. $250 millones de años por revolución. O sea, la vuelta que ahorita está terminando empezó hace 250 millones de años, cuando los dinosaurios surgen, no cuando terminan, sino cuando empieza la era de los dinosaurios. En ese momento empezó la vuelta de nuestra galaxia, que ahorita está terminando. Son cantidades espantosamente grandes. 250 millones de años es muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero un monstruo de ese tamaño pues debe tardar en dar la vuelta. En 1900, debe haber sido por ahí de 1950, un astrónomo que se llamaba Besto Slipher está estudiando un conjunto de 41 galaxias. Dijimos que son como 100.000 millones, él estaba estudiando 41. Y encuentra que 36 de esas galaxias se están alejando de nosotros. Las otras 40, las otras 5 se acercan a nosotros. ¿Cómo sabe eso nuestro Slipher? ¿Por los colores? Por los colores, pero más concretamente por lo que se conoce como el efecto Doppler.
Todos hemos oído alguna vez una ambulancia o una patrulla que se acerca a nosotros. Y se oye, nos pasa, y cuando se va alejando se oye. El sonido cuando viene es más agudo que cuando se aleja. Eso se llama efecto Doppler. ¿Qué dice el efecto Doppler? Que cuando un objeto en movimiento se acerca a nosotros, la longitud de onda del sonido se acorta. Y entonces se vuelve más agudo. Y cuando se va alejando, se vuelve, la longitud de onda se agranda y entonces se vuelve más grave. Lo mismo pasa con la luz. Cuando un objeto se acerca a nosotros, la longitud de onda de esa luz que se acerca a nosotros se acorta. Y entonces se ve más azul que si estuviera en reposo. Cuando se va alejando, la longitud de onda aumenta. Y entonces se ve más roja. Entonces, por eso se dice, corrimiento al azul. Así se dice, corrimiento al azul. ¿Qué quiere decir? Que esa luz viene hacia nosotros. Corrimiento al rojo. Esa luz se aleja de nosotros. ¿Ves? Entonces, en cuenta que 36 de esas 41 galaxias están corridas al azul. Perdón, al rojo. Se están alejando. Y que 5 se están acercando. La proporción es entonces mayoritariamente en el sentido de que se están alejando. ¿Sí? Bueno, pero esa es una mera observación. Surge en este momento un personaje importantísimo en esta historia, Albert Einstein, que es desde mi punto de vista la mente científica más poderosa que ha dado la humanidad en toda su historia, para acabar pronto, ¿no? Un tipo brillantísimo y sin embargo como estudiante muy mediocre. En la escuela lo corren a cada rato porque llega, es alemán, está en Alemania, la educación en Alemania es rígida, ¿no? Muy rígida. Y el chamaco se iba a la escuela sin calcetines, por ejemplo, ¿no? O se iba todo despeinado, así como estuvo toda su vida. Las fotos que ustedes ven de Einstein, así con los pelos parados, ¿no? Bueno, así se iba a la escuela, ¿no? Pues lo regañaban, lo corrían, lo regresaban a su casa, que no traía calcetines, etcétera, etcétera, etcétera. A duras penas sacaba ahí la educación primaria y el equivalente a la secundaria, ¿no? No quería seguir estudiando en Alemania. El papá es industrial, tiene lana, y entonces Albert le dice al papá que se quiere ir a estudiar a otro lado que no sea Alemania. Y el papá lo manda a Suiza, ¿sí? A estudiar ya en la universidad. ¿Qué creen que pasa? Llega a la Universidad de Zúrich, en Alemania, la Universidad de Zúrich. Presenta el examen de admisión y lo truena. ¿Cómo ven? Albert Einstein llega a la Universidad de Zúrich y truena el examen de admisión. Se tiene que chutar unos exámenes de regularización, unos remediales, ¿sí? Para más o menos regularizarse e intentar el siguiente año ingresar a la universidad. Al siguiente año lo logra, entra a la universidad. Se salta a las clases porque le encanta andar papaloteando por todos lados y viendo una bola de cosas. Además anda de novio con una muchacha que se llama Mileva. No entra a las clases de matemáticas porque no le llaman la atención, pero sí entra a las de física que le encantan, ¿sí? Se pelea con los maestros porque los contradice en clase. Y ya ven que hay profesores que no aguantan esos atrevimientos de que alguien los contradiga y le dan calificaciones muy malas. Termina su licenciatura en física y empieza a buscar trabajo, pero las calificaciones que tiene son tan bajas que nadie le da chamba porque él quiere dedicarse al trabajo académico
Entonces van a las universidades pretendiendo ser profesores y dicen, ¿cómo se atreve usted con esas calificaciones venir de aquí? Vamos a volar, ¿no? El papá conoce mucha gente y entonces le consigue chamba en una oficina de patentes en Berna, en la propia Suiza. Y ahí trabaja. El trabajo no está muy bien pagado, pero Einstein tiene mucho tiempo libre y eso le gusta, porque tiene tiempo de pensar. Hacemos un paréntesis. Max Planck, también alemán, mayor que Einstein. Años antes de que esto que acabo de platicar de Albert, se presenta Max en la Universidad de Múnich, en Alemania. Max Planck es el nombre abreviado de este cuate, porque es Maximilian, quién sabe qué tanto nombre, ¿no? Bueno, Max Planck se presenta en la Universidad de Múnich porque quiere estudiar física. Lo recibe un tutor de veras. Lo recibe un tutor y le dice, ¿tú qué quieres estudiar, Max? Yo quiero estudiar física. Y el tutor le dice, mira, Max, yo te recomiendo que estudies otra cosa. La física ya se acabó. Ya todo lo que tenía que saberse en física, ya se sabe. Ya nomás es cosa de afinar algunos detallitos y resolver unos 3, 4 problemitas que andan por ahí pendientes. Yo creo que no pasarán más de 4 años o 5 años. Esos problemas se van a resolver y ya la física se acabó. Yo te recomiendo que estudies otra cosa. ¿Cómo qué otra cosa te interesa, Max? Física. Bueno, se inscribe en física. Al contrario de Einstein, Max Planck sale con magna cum laude. ¿Qué quiere decir eso? Con las mejores calificaciones que se podían obtener, los mejores resultados que se podían alcanzar. Calificaciones, pues puro 10, ¿no? El equivalente a puro 10, etcétera, etcétera. De inmediato consigue trabajo en la Universidad de Berlín, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles eran esos 3 o 4 problemitas que le dijeron a Max Planck que estaban pendientes? Uno era el movimiento que encuentra Le Verrier. ¿Se acuerdan que dijimos que en la órbita de Mercurio alrededor del Sol encuentra un movimiento medio raro, que no explican las leyes de Newton? Uno que ustedes conocen muy bien, el efecto fotoeléctrico. Cuando incide luz sobre ciertos materiales se desprenden electrones. Nadie sabía la explicación de eso, porque ciertos materiales que recibían luz desprendían electrones, ¿sí? Otro era uno que se llamaba movimiento browniano. Se llama así porque un botánico del siglo XIX o XVIII, ya no estoy muy seguro, era botánico y un día ve que unos granitos de polen que caen en un vaso con agua se están moviendo al azar. Están moviéndose así sin ton ni son. No entiende qué está pasando, pero sí publica la observación. Y como el fulano se llamaba Robert Brown, pues el movimiento ese raro de los granos de polen se le llama movimiento browniano. Y nadie tenía explicación para ello. Y por ahí algún otro que... 1827. 1827. ¿De qué? ¿Movimiento browniano? Muy bien. Einstein está en la oficina de patentes en Berna, tiene mucho tiempo para pensar y se pone a pensar en esos problemas. En 1905, que se llama Año Maravilloso, en ese año Einstein resuelve todos los problemas que estaban pendientes en la física de ese momento. Todos. Los 3 o 4 problemas que estaban pendientes los resuelve él en un año y los publica. Los especialistas dicen que cada uno de esos trabajos era suficiente para obtener un doctorado. Nomás imagínense el tamaño. Pero no nada más eso. Al resolver esos problemas revoluciona la física, la vuelve de cabeza. Ya la física newtoniana, como se conocía, pasó a la historia y es otra cosa.
En 1905, entre los muchos trabajos que presenta Albert Einstein, hay uno muy importante. Bueno, hay dos particularmente importantes. Todos son importantes, ¿sí? Porque todos resuelven problemas que estaban pendientes. Pero hay dos particularmente importantes. Uno es en el que encuentra la famosa equivalencia entre masa y energía. La hiperfamosa ecuación de Einstein, ¿no? E igual a m por c cuadrado. Se publica ese año. Y otro es algo que ahora se conoce como teoría especial de la relatividad o teoría restringida. El artículo no se llama así, el que se publica. Entonces se publica, por cierto, eso es importante. Max Planck, habíamos dicho, ya egresa de la universidad, doctorado, etcétera, 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 magna cum laude, y entonces le encargan la dirección de una famosísima publicación de física en Alemania, los Annalen der Physik. Los Anales de Física. Max Planck es el director. Ahí es donde manda Einstein sus artículos. Planck los recibe, los ve y los publica. Entre ellos el de la teoría especial de la relatividad, que se llama Electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Así se llama el artículo original, ¿no? Pero nadie lo conoce por ese título, sino como teoría especial de la relatividad. Y unos años después, 1917, bueno, desde luego, esos artículos que publica Einstein lo catapultan a la fama, ¿no? En el mundo de los físicos, con cierta resistencia, porque muchos se resisten a aceptar las teorías de Einstein. ¿Por qué? Decíamos que había revolucionado todo. Para Newton, el tiempo y el espacio eran fijos. Un segundo era un segundo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Einstein dice que no. Que el tiempo se estira o se acorta dependiendo de la velocidad con que uno se mueve. Órale. Eso choca con todos los conceptos que la gente había absorbido en sus estudios universitarios, ¿no? Pues como que el tiempo sea... Pero no nada más el tiempo, la longitud de los objetos. Mientras más rápido se muevan, se van acortando. Su masa va creciendo. Fíjense nomás. El fulano está revolucionando todo. Y en 1917 publica la teoría general de la relatividad. Ahí sí requieren muchas matemáticas. Acá no tanto. En la teoría especial, con álgebra. Un poquito de cálculo, ¿no? Un poquito, pero poquito de cálculo. En la teoría general, eso ya requiere matemáticas muy serias. Y cuando empieza a desarrollar su teoría general de la relatividad, Einstein se arrepiente de no haber entrado a las clases de física, de matemáticas en la universidad. Pero tiene a un compañero, también de esa misma universidad, que era fanático de las matemáticas y no se perdió una clase, que se llamaba Marcel Grossmann. Híjole, ¿a dónde voy a borrar acá? Marcel Grossmann. Y entonces recurre al amigo y le dice, oye, mira, estoy desarrollando una teoría física, pero necesito matemáticas. Las matemáticas que yo sé no me sirven. Le explica en detalle a su maestro, a su amigo matemático, y el amigo matemático le dice, no, pues fíjate que con las matemáticas con que se encuentra ahora, no va a ser posible que desarrolles tu teoría, se requiere una nueva rama de las matemáticas. Vamos a desarrollarla. Y entonces entre Grossmann y Einstein desarrollan lo que se conoce como cálculo tensorial. Ustedes conocen el cálculo vectorial, es el cálculo con vectores. ¿Qué es un vector?
un objeto ahí que tiene magnitud, dirección, sentido, pero en 3 dimensiones. 3 dimensiones. Alto, bajo, 3 dimensiones. Lo que necesita Einstein es otra cosa. Y entonces desarrollan una especie de cálculo vectorial, pero en que cada objeto tiene 9 dimensiones, no 3. No me pregunten cuáles son, no tengo la menor idea, pero sí desarrollan esas matemáticas. Y con esas matemáticas desarrolla su teoría general de la relatividad. Una consecuencia de la teoría general de la relatividad. Fíjense la consecuencia. La teoría general de la relatividad, haciendo ciertos cálculos, encuentra que el universo debe estarse expandiendo. Nomás aviéntense esa. Una teoría matemática, físico-matemática, encuentra, haciendo cálculos, que el universo debe estarse expandiendo. ¡Órale! Pero a Einstein le da miedo. Le da miedo porque todos los especialistas de la época, todos los especialistas en astronomía y demás, todos están de acuerdo en que el universo es estático. Siempre ha sido así y ni se expande ni se comprime, sino todo lo contrario, está estático. A Einstein le da miedo porque está encontrando, dice, yo creo que ya me estoy acelerando, ya revolucioné la física en serio y ahora voy a salir con que el universo está en expansión. No es mi especialidad, yo soy físico, yo no soy ni astrónomo, ni cosmólogo, ni nada. Le da miedo. Y entonces introduce en sus ecuaciones una constante, cuyo único propósito, el único propósito de esa constante es que a la hora de hacer cálculos resulta que el universo es estático. Y así la publica. Unos años después, un señor que se apellidaba Edwin Powell Hubble, astrónomo, retomando el trabajo de Slipher. ¿Se acuerdan quién encuentra Slipher? Que las galaxias se están alejando. Hubble encuentra que efectivamente el universo está en expansión. Einstein se da de topes en la pared. Dice, pero si yo ya lo había encontrado, ¿a qué hora se me ocurre meter la constante, que se llama constante cosmológica? ¿A qué hora se me ocurre meter esa constante? Y yo ya había encontrado que el universo está en expansión. Dice, es el peor error de mi vida. Yo creo que realmente el peor error de su vida fue haberse casado con Mileva Maric, que es la novia que tenía en la Universidad de Zúrich, porque le va re mal en ese matrimonio, acaban muy peleados, tiene 2 hijos. Bueno, primero se come la torta antes del recreo, ¿sí? Y Mileva queda embarazada, estando en la universidad. Los dos vienen de familias judías muy tradicionales. Pues no, eso iba a ser un escándalo, ¿sí? Entonces mantienen en secreto el embarazo de Mileva. Nace una niña que se llama Eliezer, le ponen Eliezer. Pero la mantienen en secreto. Y rápidamente, muy rápidamente, la entregan en adopción. Hay muchas hipótesis de dónde fue a parar esa niña. Muchos dicen que quedó en la propia familia de Mileva, como hija de alguien más, ¿no? de la familia. Otros dicen que la dieron de plano en adopción, fuera de la familia. El hecho es que esa niña jamás sabe que su papá fue Albert Einstein, ¿no? Después se casan en contra de la opinión de la mamá de Albert, que detestaba a la Mileva. Y por obvias razones. Y tiene 2 hijos, Hans Albert y otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo pequeño? Edward. Hans Albert, muy inteligente, no tanto como el papá, pero sí muy inteligente. Albert quiere que su hijo estudie física. El hijo se niega y yo creo que hizo muy bien. Se imaginan a Hans, hijo físico, con la sombra de Albert, papá,
encima, no, eso hubiera sido terrible, ¿no? Es una presión inaguantable. El hijo se opone a estudiar física y estudia ingeniería, ¿sí? Ingeniería eléctrica, si no me equivoco. El hijo pequeño, Edward, estudia psicología. Es una mente brillante, brillante. Sabe toda la psicología de su época, así, pero tiene un problema, es esquizofrénico. No lo pueden tratar. No lo pueden tratar porque él sabe para dónde van todas las terapias que le quieren aplicar. Las conoce a fondo. No lo pueden curar, ¿sí? Ni siquiera controlarle la enfermedad, entonces acaba en un asilo, ¿sí? Para enfermos mentales, ¿no? El matrimonio con Mileva, pues destrozado. Además él era muy mujeriego, pero sin compromisos, ¿no? Puro free, ¿no? Puro deporte, ¿no? Y inclusive hay alguna anécdota de que la KGB le manda un espía. La KGB era una especie de la CIA, pero de la Unión Soviética. Le mandan un espía para que le saque información, y si se puede, pues que lo jale para el lado de no, pues, nomás en la merienda y está ahí, ¿no? No cae en la trampa. Bueno, pero ese es otro rollo. Cuando ya el matrimonio está ya tan muy mal, él le ha propuesto varias veces a Mileva que se divorcien y ella no quiere. 1919, por ahí, Albert le dice a Mileva: mira, Mileva, en un par de años me van a dar el premio Nobel. Fíjense, él no está presumiendo, está negociando con la esposa, ¿sí? Dice: mira, en un par de años le van a dar el premio Nobel. Que el dinero del Nobel sea para ti, pero ya fírmame el divorcio, ya. Y entonces ella acepta a cambio del dinero del Nobel que le va a dar Albert, ¿no? Efectivamente, 1921 le dan el Nobel a Albert, ¿no? Y entonces el dinero se lo da a ella. Bueno, ese es Albert Einstein, ¿no? Por ahí de 1950, Alan Sandage, encuentra lo que se conocen como cuásares. En España les dicen cuásares, ¿sí? Por acá le decimos cuásares, ¿no? ¿Qué es un cuásar? Es una galaxia en formación. Son estrellas que se están uniendo para formar una galaxia, ¿no? Y un poquito después, Jocelyn Bell, que es una estudiante de astronomía, astrofísica, descubre los pulsares. Que son estrellas de neutrones que emanan mucha energía. Pero ella es estudiante. Está bajo las órdenes de unos investigadores que se adjudican el descubrimiento. El descubrimiento lo hace ella, pero nosotros, como son los meros, publican, etcétera, como el descubrimiento lo hubieran hecho ellos, ¿sí? Y les dan el Nobel por eso. Jocelyn Bell todavía vive y hace poco vino al Politécnico. Y yo tuve la fortuna de asistir a la conferencia que dio. Y ahí platicó lo que les estoy contando. Pero acaba diciendo: yo creo que me hicieron un favor. Dice, porque cuando se descubrió que realmente había sido yo la de la investigación que dio lugar a los pulsares, entonces me empezaron a dar premios por todos lados y me invitaban a dar conferencias pagadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ha ido muy bien. Lo que quizá no me hubiera pasado si me hubieran dado el Nobel a mí, porque le dije: no, pues ya, ¿qué le damos a esta mujer si ya tiene el Nobel, ¿no? Bueno, hasta ahí, todo es ciencia, y ciencia seria, ciencia formal. Pero en este momento hacen aparición en el escenario los físicos cuánticos. Los físicos cuánticos, pues, son los seguidores de la llamada física cuántica, que tiene su origen en uno de los trabajos de Einstein,
para explicar el efecto fotoeléctrico y demás. Por cierto, con la teoría general de la relatividad también resuelve el problemita de Mercurio. ¿Sí? Encuentra que ya las leyes de Newton ya no son válidas en cuerpos que están muy cerca de otros muy masivos. Ya las leyes de Newton truenan como ejotes, ¿no? Bueno, surgen los cuánticos y nomás les voy a platicar algunas de las cosas que los cuánticos dicen, para que se den cuenta que están, con todo respeto, si me están viendo, pues, medio chalados, ¿no? ¿Dónde? Acá está. Hay una cosa que se llama principio antrópico. Antros, de antros, hombre, ¿no? En física. Todo esto que les voy a decir ahorita es física cuántica. Es física reconocida. Es física apoyada económicamente. Esto que les voy a decir pueden parecer bromas, pero es en serio. El principio antrópico, ese lo desarrollaron Brandon Carter en 1973, es el primero que lo postula, y después dos físicos muy famosos, John D. Barrow y Frank Tipler, si no me equivoco, son premios Nobel. Lo que ese principio antrópico dice, fíjense, lo que ese principio antrópico dice, tiene varios principios, podríamos decir, varios enunciados, ¿no? Uno de ellos dice, la evolución del universo debe dar lugar a seres inteligentes. Bueno, ¿de dónde sacan eso? ¿Sí? ¿Por qué debe? Eso es absurdo, ¿no? Otra dice, estas parecen hasta trabalenguas, ¿no? El universo es observable por ser como es. Pues sí, pues si no fuera así, pues no, es una obviedad, ¿no? A fin de cuentas. Pero esto otro es peor. El universo es como es para ser observado. ¿Qué? El universo es como es para ser observado. Eso es antropocentrismo de la más baja calidad, ¿no? Ahora resulta que todo eso que está arriba de mí, es así para que yo lo vea. Háganme el favor. Si eso es física, pues no sé, yo soy gurú de la India, ¿no? ¿Que no es como regresar al Por geocentrismo? supuesto. Peor que el geocentrismo, porque el centro soy yo. Yo soy el centro. Ya ni siquiera la Tierra. Yo soy el centro. El universo es como es para que yo lo vea. Háganme favor, ¿no? Insisto, esto es física, física moderna, ¿sí? O dicen que es física, ¿no? Hay un maestro de premios Nobel, es maestro de muchos premios Nobel de física cuántica, muchos, que se llama John Wheeler. John Wheeler. Voy a escribir su nombre para que lo busquen por si les interesa, porque dice cada cosa. Wheeler. Tal John Wheeler, más les voy a platicar tres frases de John Wheeler, nomás para que se den idea de él. Se hace una pregunta en serio, en serio, es una pregunta seria. ¿Existe el universo si no lo observo? El solipsismo Es como total. si el solipsismo. Qué bueno que mencionaste la palabra. ¿Qué es eso? Solo yo existo. Solo yo existo. Lo demás es imaginación. Es como si yo digo, yo salgo ahorita de aquí, de este lugar donde estoy dando salgo y esto ya no existe. Háganme favor. ¿Sí? Entonces, ¿existe el universo si no lo observo? Otra frase de Wheeler. Fíjense lo que voy a decir. Lo que un observador va a hacer en el futuro define lo que sucede en el pasado. Vale, no es porque cuesta trabajo. Vale, no es. Lo que un observador va a hacer en el futuro, ¿sí? Algo que todavía no ha hecho, ¿sí? Algo que alguien va a hacer en el futuro, define lo que sucede en el pasado.
O sea que el futuro incide en el pasado. Hágame favor. ¿Sí? Otra, ahí va, otra de Wheeler. Somos partícipes en lograr algo del universo en el pasado distante. Somos partícipes de lograr algo en el universo en el pasado distante. O sea que yo aquí, ahorita, soy partícipe de lo que pasó hace mucho. Háganme favor. Eso es física. Eso es física. Pareciera como una secta. Yo creo que peor, ¿no? Esto ya rebasa muchas cosas, ¿no? Otra, ese ya no es de Wheeler. Es una teoría de dos investigadores, dos físicos, entre comillas, cuánticos. Gerhard Hopf y Leonard Susskind. Todo eso que les estoy diciendo está en el material que les pasé, ¿eh? Ahí está en cosmología, perdón. En 1995, este par de investigadores dicen que el universo es un holograma. ¿Cómo ven? Que toda esa inmensidad de universo es un holograma. Que la realidad es bidimensional, dos dimensiones, que está rodeando el universo, como la esfera de cristal de Aristóteles, ¿no? Todo el universo está rodeado de una esfera. En esa esfera, en la superficie de esa esfera está la realidad. El universo es un holograma. Es como el Big Vega, ¿no? Somos el sueño de Brahma. Pues, Es un sueño eso. No, es con una características psicóticas. Exactamente. Esto ya es psicosis, ¿no? Noticia de una revista científica seria entre comillas. Físicos cuánticos concluyeron experimentalmente que los fotones sabían de antemano lo que sus gemelos distantes harían en el futuro. Vamos a aclarar eso. Hay un fenómeno que en física cuántica que se llama entanglement. Entanglement, que podríamos traducir como entrelazamiento. Y ese principio dice que cuando de un fenómeno dado salen dos electrones, o dos fotones, o dos partículas, y se alejan una de otra. Esas dos partículas están inevitablemente relacionadas causalmente. Lo que le ocurra a una va a afectar a la otra. No importa la distancia a la que estén. Aunque estén en otra galaxia. Aunque estén en otra galaxia. Oh, por favor. Eso se llama entanglement. ¿Sí? Bueno. A eso se refieren aquí, en eso, va de nuez. Físicos cuánticos concluyeron experimentalmente, eso lo quiero subrayar, ¿sí?, que los fotones sabían de antemano, esos dos fotones que están, que los fotones sabían de antemano lo que sus gemelos distantes harían en el futuro. Eso de experimentalmente me suena... Pues sí, por eso lo quise subrayar, ¿no? Otra, publicada en 2007 en la revista Science, que no es cualquier revista, ¿eh? Science es la revista de revistas científicas, sería el equivalente a la Annalen der Physik de su época, ¿no? ¿Qué dice el Science? Científicos franceses dispararon fotones en un aparato y demostraron que lo que hicieron podría cambiar retrospectivamente algo que ya había ocurrido. Vale, más. Científicos franceses dispararon fotones en un aparato, es lo de menos.
y demostraron que lo que hicieron podría cambiar retrospectivamente algo que ya había ocurrido. Otra vez el futuro afectando el pasado, ¿no? Bueno, por último, 2009. Si no observo el universo, se convierte instantáneamente en una sopa de quarks. ¿Qué son los quarks? Subpartículas atómicas, ¿no? Con ciertas características y más, es lo de menos. Si no observo el universo, es decir, si cierro los ojos, ¿sí? Si no observo el universo, se convierte instantáneamente en una sopa de quarks, que regresa al estado original instantáneamente en cuanto lo observo. Eso ya es la locura total, psicosis, ¿no? Yo no puedo llamar física eso. La física es una cosa seria. ¿Y no será un plan Sí, para por supuesto, destrozar los conceptos científicos, realmente científicos? Yo creo que estas locuras empiezan en un inicio buscando... Hay un artículo que nuestro hijo ha mencionado varias veces, el de derrumbar un gigante. La figura de Einstein es tan enorme en el campo de la física que como que quieren, inicialmente querían como robarle algo de la gloria, ¿no? Pero después se vuelve un negocio. Todas estas babosadas están apoyadas económicamente. Muchos capitales. Han construido enormes equipos que cuestan millonadas tratando de demostrar estas tonterías, ¿no? Es un complot. Definitivamente es un complot contra la ciencia seria, ¿no? Yo no puedo tomar en serio los físicos cuánticos. Yo no dudo que haya físicos cuánticos que estén en la realidad, porque la física cuántica efectivamente ha resuelto muchos asuntos prácticos de la física, por supuesto que sí. Pero esto ya es otra cosa, ¿no? Y yo a esta gente que postula este tipo de cosas, no la puedo tomar en serio. Esto ya no es física, esto es metafísica, y metafísica de mala calidad, ¿no? Para acabarla, ¿no? Esto no llega ni a metafísica, ¿no? Son una bola de locuras ahí, pero todos esos personajes de los que acabo de hablar, son famosísimos, ¿eh? En la física moderna, en la física cuántica, son los dioses, ¿no? Muy bien, pues con esto le damos término, en lo que a mí corresponde, a todo este camino por la historia de la ciencia. Y la próxima vez que nos veamos vamos a empezar a hablar de liderazgo. Sí. Yo creo que un asunto muy importante es reflexionar qué consecuencias tiene para la concepción del ser humano y de un líder y de un ser humano en general el tener concepciones como las de la física cuántica o como las de que la Tierra es el centro del universo. ¿Qué repercusiones tiene para el quehacer diario, para el liderazgo, para el dominio, para el poder, para la economía? Lo que a mí se me ocurre decir en este momento, una pregunta tan inesperada, sería, bueno, creer en esas cosas, pues me deschaveta. Alguien que puede pensar así, ¿qué tipo de decisiones va a tomar? Necesariamente equivocadas o muy probablemente equivocadas, ¿no? Segunda, si yo mantengo un cierto grado de salud mental, si estoy ubicado en la realidad, bueno, a ver, ¿de qué sirve que yo tome una decisión si todo esto es un holograma? ¿Qué sentido tiene? Esta decisión que yo estoy tomando está ya en esa esfera bidimensional, donde está la realidad, y viene a rebotar por acá. Oigan, no, yo no voy a tomar decisiones sensatas con un contexto filosófico, un concepto
de la realidad así. Segundo, si yo me mantengo dentro de la realidad, particularmente los ingenieros, ¿qué cosa es un ingeniero? Un ingeniero es alguien que cambia la realidad. Ese es un ingeniero. Un ingeniero no hace sus cosas en el papel. Sí, diseña en el papel, pero después va a modificar la realidad. Y si yo no creo en la realidad de lo que voy a modificar, ¿qué sentido tiene lo que hago? ¿Cómo voy a motivar a alguien que haga algo dentro de ese contexto de pensamiento? Pues no. Pero por otro lado, son cosas que debo saber. Debo saber lo que hizo Einstein, debo saber lo que hizo Newton, debo saber lo que hizo Empédocles, necesito saberlo, porque eso me ubica en el mundo en que estoy. Y no nada más en el mundo en que estoy, en el universo en que estoy. Para todo fin práctico, estamos solos en este universo. Dije para todo fin práctico. Dije, hay 100,000 millones de galaxias, cada una con 100,000 millones de soles. ¿Cuántos planetas habitados podrá haber en esa inmensidad? Muchísimos. Y en esos planetas habitados, ¿en cuántos habrá vida inteligente? Pues quién sabe, pero es muy probable que en muchos. Nada más que yo no creo como Maussan que estén aquí cada fin de semana, ¿no? Y además de diferentes lugares, ¿no? Porque los plantean diferentes, los describen de forma diferente. Por supuesto que no. ¿A qué distancia está la estrella aparte del Sol? Porque el Sol es una estrella. ¿A qué distancia está la estrella más cercana a nosotros después del Sol? A 4,5 años luz. 4,5 años luz. En un año la luz recorre 10 billones de kilómetros. Eso está a 40, 50 billones de kilómetros. Y van a andar viajando por todo el universo y llegando por aquí. Por favor. Eso no es posible. ¿De que hay vida inteligente en otros lugares del universo? Por supuesto. Como decía Jordan. Como decía Jordan. Por supuesto. Pero que anden aquí, ¿no? Entonces, para todo fin práctico, estamos solos. Aquí, sobre esta roca. Tenemos que ser, ¿cómo? Amables con los demás, llevarnos bien con los demás. Y no nada más con los demás humanos, con todos los demás seres vivos. Nosotros, dado somos la máxima obra de la naturaleza. Si eso es cierto, tenemos una obligación con los demás seres vivos, protegerlos, no destruirlos. Tenemos que ser solidarios, no nada más con nuestros semejantes, con toda la vida de este planeta. Y nosotros como ingenieros químicos somos muy responsables de toda la desgracia que se está llevando este planeta. El calentamiento global es responsabilidad de la industria química en primer lugar, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Estamos solos aquí, ¿sí? Y si acabamos con la vida aquí, se acabó. Lo que dice Chomsky, ¿no? Pues sí, es lo que dice Chomsky, en un último artículo que se publicó en La Jornada. Búsquenlo. Para una semana o 10 días, cuando mucho. Se los ponemos en la plataforma. Entonces, bueno, repito, con esto le damos fin al tema de historia de la ciencia. Espero que les haya interesado. Y pues, es una probada, ¿sí? Si esto de veras les interesa, necesitan profundizar, ¿no? Porque eso fue así como pues, un viaje en avión. Mira lo que hay ahí abajo, ¿no? Y también da como una pauta de comportamiento para el líder, precisamente por lo que acabas de decir. La solidaridad. Como que no podemos creer que somos el centro del universo y ser déspotas. O peor. Autoritarios. Como estos, ¿no? Humillar a la gente. Si yo no veo, el universo no existe, pues hágame el favor, ¿no? El respeto es una máxima universal. Sí. Entonces la próxima vez que nos veamos, nos veremos ya hablando de otro tema totalmente diferente, que es
liderazgo. Me dio gusto verlos.